Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. El apóstol pues trata un tema especial que seguramente él conoció por los de Chloe, que le informaron muchas cosas de lo que estaba pasando en la comunidad. Se trata de el recurso que hacían algunos cristianos de Corinto contra otros cristianos en los tribunales civiles, los tribunales estatales. Pablo dice que eso no está bien, que los asuntos entre cristianos deben ser tratados en la iglesia, pero que aún peor que eso es el hecho de que resulten entre ellos conflictos, que en realidad, si ellos fueran buenos cristianos, no tenían por qué tener conflictos entre sí. Y luego les dice en el en el versículo 9, que los que son injustos y los que tienen pues diferentes vicios que él menciona allí explícitamente, no heredarán el reino de Dios. Como ustedes ven pues, el argumento que usa el apóstol, digamos en orden a una conducta auténticamente cristiana, es un argumento, diría yo, llamémoslo negativo, es decir, recurre al inminente juicio divino, es decir, a no heredar el reino de Dios, como argumento en orden a que los corintios, es decir, los cristianos sepan comportarse bien. Sin embargo, queridos oyentes, no es precisamente el argumento negativo el que es más socorrido en San Pablo, es decir, el apóstol acostumbra, en orden a la conducta cristiana, a colocar o a poner argumentos realmente positivos. El argumento positivo está evidentemente en el versículo 11 y siguientes, donde dice cuál fue la obra que Dios hizo en nosotros. La obra que Dios hizo en nosotros fue el habernos limpiado, el habernos santificado, el habernos justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, la razón profunda de la conducta cristiana auténtica, la razón profunda, no consiste en el temor al juicio de Dios, o llamémoslo en esta forma, en el miedo al infierno, ni tampoco, digámoslo también, en la misma esperanza del cielo. No, la razón profunda es más bien como el agradecimiento, el reconocimiento de la obra que Dios hizo en nosotros. Es decir, si somos nosotros conscientes del amor de Dios, de lo que Dios realmente ha hecho en nosotros, la obra maravillosa de habernos limpiado por el bautismo, de habernos hecho santos, es decir, pertenecientes a su esfera de dominio, de habernos justificado, es decir, de habernos dado la justicia que quitó radicalmente nuestra injusticia, de hacer eso por la muerte de su Hijo, de hacer eso mediante el Espíritu que está en nosotros, a raíz precisamente del acontecimiento de su Hijo. Cuando Dios hizo eso, Dios manifestó un amor maravilloso, un amor inmenso, de modo que la conducta cristiana es más bien, digamos, la respuesta positiva al amor ofrecido y verificado de parte de Dios. Al amor, con amor se responde. La conducta cristiana es una respuesta amorosa del hombre a lo que Dios hizo. La semana pasada tuvimos oportunidad hablando de la forma como Pablo pues trata el sexo, que es una forma más bien negativa, en el sentido de que no desvela lo que por ejemplo hoy puede verse en el sexo aún dentro del mismo cristianismo. Aún más, en esta carta por ejemplo no aparece esa connotación o esa valoración del matrimonio que, por ejemplo, empieza a aparecer en Colosenses y luego se consuma en la carta a los Efesios, que son cartas deuteropaulinas, es decir, derivadas del pensamiento paulino. Cuando veíamos eso, yo le citaba una poesía de Santa Teresa de Jesús, donde, digamos, un poco el trasfondo gnóstico del pensamiento o el trasfondo gnóstico en el pensamiento cristiano aparece. Y alguna persona me decía que se había sorprendido con esa forma de citar a Santa Teresa. Pues bien, aquí, como para no, digamos, no intentando desagraviar a Santa Teresa, porque lamentablemente, o lamentablemente no, por los contornos culturales en que vivió la santa y por la forma de evolución del pensamiento cristiano, el pensamiento teresiano es ese. Es decir, no significa eso de ninguna manera que la santa o lo mismo San Juan de la Cruz hayan sido gnósticos, no, de ninguna manera, sino que tenían en alguna forma una atmósfera gnóstica que se respiró en el cristianismo
desde el mismo Pablo, por ejemplo, como hemos dicho, luego en San Agustín es marcadísima y por la influencia agustiniana en Occidente, pues fue siempre muy marcada hasta nuestros días. Pero sí, sí tendríamos que ser un poquito más claros. No es que Santa Teresa haya sido No de gnóstica como ninguna San Juan de manera, la Cruz, ni San Juan de la sino Cruz. que en el sentido moralista, en el sentido de la sexualidad, en el sentido de cómo ver su cuerpo, tenían una tendencia gnóstica clara. Ajá, O no gnóstica, pongámosla no gnóstica, moralista sí. en el extremo rigurosa como lo ponía San Pablo. Un poco así, pero sobre todo yo me refería o nos referíamos a este detalle, a que para Santa Teresa, por ejemplo, esta vida, el cuerpo nuestro, la vivencia en el cuerpo, es decir, la vida terrena del hombre, es una cárcel y unos cierros, es decir, el cuerpo aparece como la cárcel y los cierros en que el alma está metida. El alma intenta liberarse de allí. En el fondo, pues hay, no primordialmente, diría yo, una tendencia gnóstica, sino más bien como la concreción de la antropología tradicional aristotélico-platónica que utilizó siempre el cristianismo, es decir, alma, cuerpo. El alma es el espíritu, el cuerpo es la materia. Entonces, al decir que el cuerpo es la materia, la teoría helimorfista de Aristóteles, evidentemente la materia vista con ojos gnósticos se convierte en lo contrario al espíritu y por tanto lo radicalmente negativo, que es precisamente donde cabe la cuestión sexual en la forma, digamos, como tradicionalmente se ha visto. Pero ahorita, hablando del tema que yo les venía diciendo, es decir, que la conducta cristiana en realidad no es buena simplemente por miedo al infierno o por aspiración al cielo, sino que la conducta cristiana fundamentalmente es buena, porque no hay manera de responder a un Dios bueno sino con bondad, porque el amor de Dios debe ser reconocido y por tanto debe suscitar, como lo hace un espejo con la luz, una respuesta coherente. Yo les voy a citar una poesía que a veces atribuyen a Santa Teresa, otra vez a San Juan de la Cruz. En el fondo no se sabe de quién es. Sin embargo, representa un poco el espíritu de esa época de la gran mística española, de la edad clásica de nuestro idioma. Es la famosa poesía Jesús crucificado. Escúchenla y verán ustedes, en el fondo esta poesía tiene exactamente el punto de énfasis paulino. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muévenme, en fin, de tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ustedes ven, pues, que en el fondo se trata de un amor que reconoce y agradece el amor de Dios. El amor de Dios en Cristo, manifestado, como dice la poesía, en la cruz, en su entrega, en sus heridas, en su muerte, o como dice San Pablo acá, en la inmolación del Cordero Pascual, ese amor de Dios maravilloso, de donde surge pues el don del Espíritu para nosotros. Ese don de Dios nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado. La conciencia de lo que Dios hizo en nosotros debe, por tanto, hacernos tomar en serio como hijos de Dios. Si uno se toma en serio como hijo de Dios, entonces se comporta coherentemente. En otras palabras, la conducta cristiana no es o no se deriva de la aspiración al cielo, ni mucho menos del miedo al infierno, sino del amor de Dios aceptado, recibido, reconocido, agradecido. Es decir, uno realmente se comporta con Dios en una forma coherente a como Dios se comporta con nosotros. Todo es, la vida cristiana es una acción de gracias permanente. Vivir como cristiano es simplemente reconocer y valorar el don de Dios. Y responder a ese amor. Exactamente. Santa Teresa también tiene una frase hermosísima que dice, me cansé primero de pecar y de ofenderte que tú de amarme. Ajá, ahí tienen ustedes. Hay que corresponder al amor verdadero con que nos está amando el Señor. Fíjense, queridos oyentes, en esto yo quisiera decirlo, ¿no es cierto? Un poco no diría yo el error, pero sí, digamos, el énfasis desenfocado de nuestra catequesis moralizante tradicional. Generalmente se nos colocaban los pecados o los vicios, las cosas, como algo que, por ejemplo, nos podría hacer mal.
tengan cuidado con la prostitución porque de pronto se contagian de una enfermedad o porque de pronto les da no sé qué. En fin, estos vicios y tal cosas nos conducen al infierno. Fíjense, no es que eso no sea cierto, sí es cierto. Lo que pasa es que ese no es el punto de énfasis. Cuando uno concibe la buena noticia de Dios como buena noticia, entonces uno se alegra de haber sido objeto de parte de Dios de un amor tan grande. En el fondo, esa es la razón íntima, ese es el motivo profundo de la existencia cristiana. Ese es. Yo pienso que en nuestra catequesis y predicación tradicional, la concebida cantaleta moralizante, digamos, cansó a la gente y finalmente no convence a nadie. Uno se convence de que debe actuar como cristiano rectamente porque uno se convence de quién es y quién ha sido Dios con uno. Y va a continuar Pablo en la 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. Va a continuar, Padre, hablando de la libertad cristiana y la fornicación y la relación que tiene con la fornicación. Claro, es decir, en el fondo, digamos, enfatiza el tema de la fornicación, que es posiblemente, que era el vicio, digamos, capital entre los corintios. Es decir, como paganos ellos vivían pues en un desafuero sexual continuo. El caso del incestuoso que menciona en el capítulo 5 le da pues oportunidad a Pablo de tocar los temas sexuales y aquí pues llega en estos versículos que mencionaba Pili a la conclusión de este tema. Todo me está permitido, decís, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no me dejaré someter por nada. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, decís, y Dios acabará con ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, os resucitará a vosotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y ¿voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Pues se dice que formarán los dos una sola carne. Pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que recibís de Dios y reside en vosotros, de modo que no os pertenecéis? Os ha comprado pagando un precio, por tanto glorificad a Dios con vuestro cuerpo. El problema de la fornicación era grave en la comunidad y no es extraño, queridos oyentes. Ustedes saben que Pablo sacó a la mayor parte de los cristianos de Corinto de las clases más bajas de la población. No es que este tipo de problemas solamente existan en las clases más bajas, sino que las clases más bajas son más notables, más visibles que en las clases altas. Es como el cuento famoso o la historia famosa del Evangelio en que se habla en el Evangelio capítulo 7 de Lucas, donde se habla de la mujer pública, de la prostituta que fue donde Jesús. Estaba pues él en casa de un fariseo llamado Simón comiendo, invitado, y de pronto apareció allí la niña esta, e inmediatamente se arrimó a Jesús a sus pies y empezó a besarlo, a besar los pies y a bañarlos con sus lágrimas, y Simón se admiró de que se dejara tocar de esa mujer. Lo extraño en realidad es que esta mujer apareciera en casa de ese renombrado fariseo llamado Simón, porque en general las mujeres de esa calaña no suelen aparecer en casa de los renombrados. Sino son ellos los que aparecen en la casa de ellas. Exactamente, exactamente. Son ellos los que las visitan a ellas en sus casas. Aquí pues ocurre algo, en Corinto ocurría algo parecido. La mayor parte de la gente venía de gente humilde. Y ustedes saben que en un puerto como Corinto, en una ciudad pagana, los desafueros sexuales eran pues cosa de cada día. Nosotros habíamos señalado en la introducción a los Corintios que en Corintios se daba
la diosa Artemisa tenía un templo y se daba la prostitución, digamos, sagrada. Era una prostitución sagrada que las prostitutas tenían su nivel bien alto porque era para el ofrecimiento a la diosa Artemisa. Pero en el tiempo que le tocó a Pablo, eso ya había pasado mucho y ya había pasado a ser prostitución común y corriente. Ajá. Entonces lo que pasa, también nos sucede una cosa que para entender, digamos, este problema tenemos que volver a repetir, o repetirla, ya la habíamos dicho antes. Había pues también en la comunidad de Corinto y en general en las capas religiosas del Asia Menor en ese tiempo, un inicio de la gnosis. La gnosis es un pensamiento filosófico religioso dualista, es decir, que concibe una doble realidad, la realidad de la luz y del espíritu, que es lo divino, y la realidad, digamos, de la materia, de las tinieblas, que es precisamente lo material. Es decir, hay una contraposición radical entre lo espiritual y lo material. Lo primero es lúcido, es luz, lo segundo es tinieblas. El hombre es como una mezcla de ambos mundos, de ambas realidades. Es una brisna de luz caída en la materia. Y en la materia esa brisna de luz queda presa. En la realidad humana, entonces, lo corporal es simplemente la cárcel del alma, la cárcel en que la luz está encerrada. De esa cárcel se libera el hombre por la gnosis. Es decir, conociéndose a sí mismo, autoconociéndose, autointerpretándose como luz prisionera en la materia, como espíritu prisionero en las tinieblas, el hombre se autorredime. Es decir, la salvación, la redención es una autosalvación, una autorredención. No es que a uno Dios lo redima, sino que en el fondo uno mismo se autorredime por la gnosis, es decir, por el conocimiento. Cuando yo conozco de dónde soy, es decir, de la luz, a dónde he sido arrojado, es decir, a la materia, entonces yo, conociéndome, yo mismo espiritualmente salgo de la materia y empiezo a regresar al mundo de la luz. Ese conocimiento, es decir, esa gnosis, es salvadora. Ahora, y aquí viene tal vez lo que en nuestro texto es importante. Ya lo habíamos también insinuado antes en este mismo programa. Fíjense, ¿qué papel entonces juega el cuerpo y dentro del cuerpo el sexo para un gnóstico? Fíjense, el sexo, la función sexual es una función del cuerpo y el cuerpo se identifica con la materia y la materia se identifica con las tinieblas. En comparación con mi luz profunda, es simplemente lo que el capacho es a la mazorca. Cuando uno va a utilizar el maíz o el chocolo, uno utiliza la mazorca, no utiliza el capacho se bota. Por tanto, el cuerpo es como el capacho, por tanto, inútil, inservible, el sexo pertenece a eso. ¿Es el vehículo por el cual yo me puedo mover y yo me puedo realizar, o es el vehículo por el cual yo me puedo desplazar? Eso es el cuerpo para los gnósticos. Exactamente. Es solamente un instrumento nomás. Pero tiene un carácter fundamentalmente negativo. Entonces miremos el sexo allí y entonces podemos concluir, digámoslo así, o podemos entender los dos caminos. Pili nos lo explicaba en la charla pasada, los dos caminos a través de los cuales los corintios entendían el sexo. Fíjense, el sexo, por tanto, pertenece a lo corporal y a lo material. Ahora bien, como lo corporal y lo material no juegan ningún papel, ni tienen ningún sentido, ni ningún valor, entonces yo puedo en el sexo hacer lo que yo quiero, porque en el fondo no me afecta. Yo puedo dedicarme, digamos, a una vida sexual desordenada, me puedo dedicar a las máximas perversiones, puedo hacer lo que me venga en gana, porque finalmente todo eso no queda sino en el capacho, no toca la mazorca. También nosotros lo explicábamos como el diamante para los gnósticos, su espíritu, lo fundamental, lo que en realidad tiene persistencia, lo que existió antes y va a llegar a ser, lo que es Dios. Ajá. Es puntual, es como un diamante, nosotros lo explicamos, exactamente. pero eso es bueno repetirlo para que lo vayamos grabando. Exactamente. Es un diamante en un pantano, al cual no le pasa nada. Sí, la comparación que yo estaba utilizando es el capacho y la mazorca. El diamante es la mazorca y el pantano es el capacho, ¿no es cierto? Un diamante en un capacho. Claro, la comparación del diamante en el pantano, digamos, es más, es socorrida por los gnósticos mismos, por eso tiene más valor esa comparación. La otra es, digamos, un poco mía para en nuestro ambiente, digamos, común y corriente, donde conocemos lo que es el maíz. En todo caso, fíjense, ahí tiene pues una manera de ver el sexo en los gnósticos.
absolutamente laxos. Es decir, cualquier cosa en el sexo puede hacerse. ¿Por qué? Porque en el fondo no me afecta. Yo puedo vivir, digamos, en una debacle sexual, puedo hacer lo que me venga en gana y finalmente eso no toca mi autenticidad. Ahí tienen ustedes una de las tendencias. La otra es la contraria. Como el sexo pertenece a la materia y está en contra del espíritu de la luz, entonces el cuerpo y el sexo dentro del cuerpo hay que sofocarlos, hay que mantenerlos, digamos, bajo riendas absolutas, y se dedicaban entonces ellos a un ascetismo tremendo. En cuanto a las comidas, por ejemplo, ayunos, todo tipo de mortificaciones en comida, y el sexo prácticamente no tenía ninguna, es decir, era una actitud, digamos, de represión sexual absoluta. Ahí tienen ustedes la otra tendencia, la tendencia, digamos, ascética radical en la gnosis. Había pues dos tendencias, la laxitud y la tendencia laxa y la tendencia ascética. Y aquí están las dos. En el fondo están las dos, en el fondo juegan allí las dos. Sobre todo aquí, más adelante vamos a ver, cuando habla del matrimonio, cómo Pablo deja notar también la otra, ¿ve? La tendencia ascética, y en el fondo pues se coloca en contra de ella, en contra de la tendencia ascética que prohibía el matrimonio, es decir, prohibía las relaciones sexuales entre los casados. Pablo dice que eso no es posible, que no debe ser así. Aquí, en el fondo, va a tratar más la tendencia laxa en cuanto a la prostitución. Por eso comienza, diría yo, con un eslogan, con una frase que seguramente los gnósticos de Corinto, llamémoslos gnósticos, aunque todavía no está bien llamarlos así, porque el movimiento gnóstico empieza realmente a fines del siglo I y se cuaja ya en el siglo II. Entre paréntesis les digo, el movimiento gnóstico es conocido prácticamente por los autores cristianos que lo atacan. Pero yo siempre he creído que sí, como movimiento gnóstico establecido en el siglo II, pero que gnósticos como tal, predicadores gnósticos, sí. gnostificantes, había claro. desde este momento o antes. Y mucho antes, es decir, en el fondo el persismo, Zaratustra, por allá, ya tenían, digamos, como el inicial sabor de lo que realmente más adelante fue el gnosticismo, ¿no es cierto? Las religiones mistéricas también. Sí, exacto. Entonces, fíjense, ellos tenían pues estos, les decía que el movimiento gnóstico es conocido, por ejemplo, por autores cristianos que tratan el gnosticismo. Por ejemplo, el más famoso es San Ireneo de León, que escribe hacia el año 180 una obra muy grande llamada Catatas Heresis, que significa contra las herejías, adversus hereses, se llama en latín. Es una obra cristiana magistral y maravillosa. También otros autores cristianos como Orígenes, Clemente de Alejandría, igualmente Hipólito de Roma, en fin, varios. Y últimamente se han encontrado también escritos gnósticos propios de sectas gnósticas cristianas. Por ejemplo, se han encontrado en Egipto, en un pueblo que se llama Nag Hammadi, una serie de libros gnósticos como el Evangelium Veritatis, el Apócrifon Joannis, en fin, que son ya, digamos, comprensiones gnósticas del cristianismo en grupos cristianos, digamos, de carácter gnóstico. Esto, digamos, simplemente como erudición, para que ustedes vean la importancia que tuvo este movimiento en los comienzos de la Iglesia. Aquí ya en la carta a los Corintios juega un papel, también va a jugar un papel, por ejemplo, en otros escritos, como por ejemplo el cuarto evangelio, las cartas de Juan, juega un papel, en la carta de Judas, la carta segunda de Pedro, juega un papel, y el gnosticismo, y quizá también el Apocalipsis, juegue también un papel, en fin. Pero eso sí es importante, padre, señalar la historia del gnosticismo, porque la nueva era lo presenta como algo nuevo, una nueva era, una nueva tendencia, un nuevo pensamiento, y no nada nuevo. No, yo pienso que no, Pili, eso es completamente un error. La nueva era, sí, yo no conozco mucho de nueva era, tú conoces mucho, yo no conozco muy poco, pero si lo presenta así es absolutamente falso, ¿no es cierto? No es así. En el fondo, yo diría que nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. En el fondo, en este campo de autocomprensión humana, en el fondo, el hombre no hace sino reeditar antiguas ideas. Es decir, desde que el hombre existe sobre la tierra ha intentado comprenderse en muchas formas. Y al pasar la historia, siempre en alguna forma, en nuevos intentos de comprensión, el hombre recupera lo antiguo. El hombre recupera lo antiguo. Es muy difícil ser original en este campo. En lo que el hombre puede ser original, y realmente lo es en el conocimiento científico, tecnológico. Ahí sí estamos haciendo cosas nuevas. Pero yo pienso que en el campo de las ideas, de la autocomprensión humana, los filósofos en alguna forma se repiten unos a otros y en el fondo pues no hacen otra cosa que reeditar
con vestido nuevo las ideas. Estábamos diciendo esta frase, todo me está permitido, decís. Es como un eslogan. Ese decís es añadido por los traductores de la Biblia de Jerusalén. Fue que le traje la de Shekel es hoy. decir, pues, entonces por Shekel. La Biblia del peregrino. Exacto. En el fondo, en el texto griego no dice ese decís, pero sí, realmente, ese decís corresponde al texto. En el fondo, Pablo aquí está citando una forma de hablar de los corintios. Es decir, ellos decían eso, pantami existin, dice en griego. Significa, todas las cosas me son lícitas. O digámoslo en nuestro lenguaje popular, yo puedo hacer lo que me da la gana. Listo, eso significa exactamente. Y como se refiere al campo del sexo, entonces fíjense lo que significa. En el campo del sexo yo puedo hacer lo que me da la gana, lo que me gusta, lo que me nace, lo que yo quiero. Eso era lo que decían los corintios. Y ustedes ven lo que significa entonces la frase tomada en ese sentido. Podríamos hablar un poquito acerca de lo que habla y el sentido que tiene Pablo en el cuerpo, acerca del cuerpo. Sí, más adelantico, Pili, porque bueno. en enseguidita sigue. Bueno, entonces, fíjense, Pablo pues como que les cita, es decir, les aduce el principio, digamos, llamémoslo moral, derivado de una mentalidad gnostificante, laxa. El principio era ese, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pantami existin, todo me es lícito. Y entonces él añade, pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. Alupantas inferi. Esa segunda frase ya es de Pablo. Es decir, upantas inferi significa que aunque ellos digan que tienen libertad, sin embargo, no todo lo que hagan y que les parezca lícito realmente contribuye a algo. Es decir, no aporta absolutamente nada. Más bien entonces daña. Es lo que les quiere decir. Todo me es lícito, ciertamente hay una libertad cristiana, pero cuando yo me tomo la libertad de hacer lo que me da la gana, sin pensar a qué va a conducir lo que yo hago, entonces puedo notar que las cosas que yo hago, más bien, hacen mal que bien, digámoslo en esa forma. Y San Pablo les dice, todo me está permitido, pero no me dejaré someter por nada. Exacto. Vuelve a repetir el eslogan de ellos, la forma como ellos hablaban. Pantami existin, todo me es lícito. Y entonces les añade Pablo, pero yo no me dejaré dominar por nada. Es decir, ellos decían, todo me es lícito en el campo sexual, por tanto la prostitución me es lícita, yo puedo buscarme todas las mujeres que yo quiera, yo puedo buscarme todo tipo de placeres. Entonces Pablo le dice, es verdad que tenemos libertad, pero yo no me dejaré dominar por nada. Es decir, cuando uno se dedica a todo tipo de desafueros sexuales, entonces uno se convierte en esclavo del sexo. Es decir, el sexo lo maneja uno. En eso, digámoslo así, creo yo, Pili, que son igual todos los vicios. Por ejemplo, uno puede tomar un poco de licor. Uno puede fumar. Ah, sí, también. Pero llega un momento entonces que el alcohólico no es prácticamente el que manda en su vida, sino la botella. La botella determina la vida del alcohólico. Lo mismo cuando una persona vive en desafueros sexuales, finalmente no es capaz de controlarse y ya prácticamente pierde toda libertad en ese campo y se convierte, por ejemplo, en un habitual libertino, en un habitual, bueno, lo que ustedes quieran, en ese campo de la vida propia de cada ser humano. Pero ahí está donde lo que yo te iba a señalar de Pablo, cómo toma el cuerpo soma y cómo toma la carne, porque él toma el cuerpo como el lugar en donde yo puedo tomar mis decisiones, yo decido sobre mi vida, yo decido sobre mi relación con Dios, y la carne no. La carne sí es lo que está en contra de mí mismo, lo que está en contra de mi relación con Dios. Para él el cuerpo es claro que es el que toma las decisiones, y ahí él dice, y no me voy a dejar someter por nada porque yo soy el que mando en mi cuerpo. Exactamente. De modo que, fíjense, Pablo está aquí, pues lanza en ristre con el problema clave de Corinto. Un desafuero o una comprensión desaforada de la libertad cristiana que los llevaba a ellos a afirmar que les era lícito todo tipo de excesos, todo tipo de vicios. Luego parece que el apóstol, y así lo entiende la Biblia, la traducción bíblica que tú estás tomando, Pili, cita otra manera de hablar de ellos. Dice, los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, decís, y Dios
acabará con ambos. Ajá, ahí está la frase que yo decía. Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero Dios al uno y a los otros los acabará. Esa era la frase. Noten ustedes acá que en el fondo está hablando de prostitución, de excesos sexuales, y habla de alimentos, de vientre, en el fondo habla de comer. Si ustedes tienen un poquitico de sensación lingüística, ustedes ven pues que en el fondo en Corinto se empleaba el vocabulario de comer, como lo hacen prácticamente todas las culturas humanas, hablando de las relaciones sexuales. Sí. En el fondo es eso, ¿no es cierto? Es decir, de esa forma, digamos, popular, llamémosla vulgar de hablar, en el También la campo del utiliza sexo. Pablo Claro, incluso. claro, pero la utiliza citando a los corintios, citando la forma como ellos hablaban. En el fondo, pues, con esta segunda frase, ta broma ta ti kilia, que ikilia tis bromasin, o de theos que taftin que tafta katargisi, con esa expresión, Pablo está diciendo lo mismo, o los corintios estaban diciendo lo mismo que decían con esa otra, todo me es lícito. Es decir, los alimentos van a dar al vientre, y el vientre es para los alimentos, pero vientre y alimentos Dios finalmente los va a acabar. Es decir, no tiene ninguna importancia comer alimentos, no tiene importancia la barriga, finalmente. Da igual. Comer lo uno o lo otro, no Da comer. igual, es decir, el sexo, practicarlo o no practicarlo da igual. Es decir, eso no toca mi autenticidad, no toca mi fondo, no toca la brisna de luz que está en mí, es puro capacho. O, como decías tú, puro pantano donde el diamante no pierde nada, simplemente el diamante después se limpiará y queda otra vez reluciente y maravilloso ante los rayos del sol. Aquí lo mismo, de modo que cuando ellos decían los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, pero Dios al uno y a los otros lo destruirá, querían decir todo me es lícito. Finalmente, el sexo no me toca a mí. Ningún exceso sexual realmente es exceso. ¿Por qué? Porque finalmente eso no toca mi autenticidad, eso se queda fuera de mí. Eso equivale a comer cualquier cosa. Y así como uno la come, después la bota. Y finalmente uno se muere y se pudre. Y se termina todo. Dios al uno y a los otros lo destruirá. Pero sigue diciendo Pablo, pero el cuerpo. Ahí sí, aquí sí ya llega, digámoslo así, el principio cristiano frente a esa afirmación de que finalmente comer es algo exterior que no me toca a mí profundamente. Pablo va a distinguir acá el vientre del cuerpo. Fíjense. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Exactamente, es decir, con la fornicación en relación con mi persona, es decir, con mi cuerpo, no se da lo mismo que se da cuando se habla de alimentos y de barriga. No es lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entre la barriga y el alimento no hay una relación, diría yo, profunda, personal. En cambio, en la fornicación sí la hay. ¿Ve? Pablo distingue, por tanto, el estómago, el vientre, la barriga del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y a continuación dice una cosa muy interesante, Padre, dice, y Dios, que resucitó al Señor, os resucitará a vosotros con su poder. Ahí no está diciendo, y hay algo de concepto cristiano a diferencia del concepto gnóstico. A ver, los gnósticos hemos dicho ya varias veces y claramente, solamente lo importante era una briznita de luz que existía dentro del hombre. En cambio, para el Señor, para nuestro Dios, somos importantes todos. Todo, mi cuerpo, todo es decir, mi cuerpo, en el fondo para Pablo, mi cuerpo soy yo. Soy yo. Soy yo, mi cuerpo soy yo. Por eso el cuerpo no es para la fornicación. La barriga es para los alimentos y los alimentos para la barriga. Pero mi cuerpo no, porque mi cuerpo es mi persona. Y mi persona le pertenece al Señor, a Dios. Y tan le pertenece a Dios mi persona, que es mi cuerpo, que así como Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará. Pablo hubiera podido perfectamente escribir, resucitará mi cuerpo. Me resucitará entero. Entero. No va a resucitar su alma, su diamante. No, entero. A usted, fíjense completo. cómo aquí pues, cuando dice el versículo 14, pero Dios, así como resucitó al Señor, también que y más exeguirí diatis dinameus aftu, también a nosotros nos resucitará por su poder. Ese a nosotros equivale
a nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es, por tanto, nuestra misma persona. Nuestra misma persona. Cuando, por tanto, hablar de prostitución, cuerpo, por una parte, y luego de alimentos, barriga, no se está hablando de proporcionalidades semejantes, ¿no? Barriga, alimentos, cuadra lo uno con lo otro, cuadra lo uno con lo otro. En cambio, prostitución, persona, es decir, prostitución, cuerpo, no cuadra lo uno con lo otro, porque es que el cuerpo soy yo, y tan importante es mi cuerpo que se identifica conmigo que Dios lo resucitará. Por tanto, la resurrección no consiste simplemente en la supervivencia de una brizna de luz que soy yo y el acabarse de mi realidad corporal por la muerte, sino que la esperanza cristiana consiste en la salvación del hombre entero. Ahí es donde exalta la dignidad del hombre completamente. Exactamente. Usted lo quiere el Señor así como usted es, así como está, como es su existencia, como lo que usted está viviendo, así lo quiere el Señor. La dignidad del hombre entero, la dignidad del hombre total. Pertenecemos pues al Señor, y precisamente porque pertenecemos al Señor y porque nuestra realidad total está llamada a la gloria de Dios, está llamada a participar por la resurrección, en la realidad de Jesucristo resucitado. Por eso, entonces, la fornicación no debe tener parte en nosotros. Y miren lo que dice a continuación. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y voy a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta, de ningún modo. Exactamente. Fíjense, de nuevo sigue Pablo haciendo la equivalencia entre la persona y el cuerpo. Fíjense, aquí dice, uquídate, ¿no sabéis que tasoma taimón, vuestros cuerpos, meli Christu estin, son miembros de Cristo? Es decir, podría perfectamente decir, ¿no sabéis que vosotros sois miembros de Cristo? En el capítulo 12 no habla de vuestros cuerpos, sino de vosotros, sois miembros de Cristo. Es decir, la persona y el cuerpo equivalen. Hablar del cuerpo y hablar de la persona en San Pablo es hablar de una misma e idéntica realidad. Y después lo tomará, somos el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Exactamente. Pero ¿de qué le sirve entonces a Cristo una mano que no le funciona bien? Ajá. Y fíjate, Pili, fíjense, queridos oyentes, por eso entonces, a través del cuerpo, que en alguna forma pues es nuestra misma exterioridad, no es nuestra interioridad, sino nuestra misma exterioridad. O expresión de nuestra interioridad también. Nuestra interioridad se expresa externamente a través del cuerpo. Nuestro cuerpo. Exactamente. Fíjense, está bien dicho así. Entonces, fíjense, a través de eso, digámoslo así, se afirma lo que podríamos llamar la incidencia cósmica, la incidencia material, llamémosla en esa forma, de la salvación en Cristo. Es decir, cómo realmente la salvación en Cristo toca este universo, lo toca a través de nosotros mismos como cuerpo. Claro. En otras palabras, la salvación en Cristo no es simplemente, digamos, la glorificación de espíritus inmateriales o de espíritus incorporales, llamémoslos en esa forma, sino que consiste en una, no sé cómo decirlo, en una transformación de la realidad del universo tan grande y tan profunda que sin dejar de ser la realidad del universo empieza a existir en una forma diferente. Empieza a existir en una forma diferente por la acción de Dios, ¿no? Yo creo que esto es trascendental también para explicar lo que significa la resurrección corporal de Jesucristo. Cuando el año pasado estudiamos el Evangelio de Marcos, nos tocó tratar un poco ese tema. Como nosotros, es decir, nuestros cuerpos, somos miembros de Cristo, cuando yo voy donde la prostituta, como se dice acá, entonces yo hago a Cristo miembro de la prostituta. ¿Qué significa eso? Significa, por tanto, una profanación inimaginable. ¿Por qué? Porque Cristo con sus miembros es la realidad total del acontecimiento salvífico. Nosotros le pertenecemos a Él. Nuestros cuerpos, que somos nosotros mismos o que son nosotros mismos, estamos unidos entrañablemente a Cristo. Por tanto, cuando un cristiano utiliza, como dice Pablo acá, o se une, como dice aquí él, a la prostituta,
prácticamente está profanando a Cristo. Está metiendo a Jesucristo mismo en ese problema. Está, digámoslo así, cometiendo contra Jesucristo mismo una inmensa e inigualable profanación. Tú estabas buscando algo, Pili, ¿no es cierto? Sí, pero no lo he encontrado, padre, pero en todo caso yo lo voy a seguir buscando. En todo caso es una cita que dice, necesito tus manos para poder abrazar, necesito tus pies para poder caminar, necesito tus ojos para poder mirar. Es Jesús el que está actuando a través de nosotros, es Jesús el que mira, el que abraza, el que sana, el que consuela, el que está al lado del hermano. No lo encontré, pero entonces es una cita hermosa de cómo es que nosotros, por nuestro cuerpo, expresamos lo que tenemos, la gracia que llevamos dentro. Ajá. Por eso decía yo, es una expresión de la interioridad, de eso que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, no lo podemos exteriorizar sino por nuestro cuerpo precisamente. Digamos entonces, en esa forma, cuando un cristiano va donde la prostituta, es Cristo en él quien va donde la prostituta. ¿Qué significa? Que hay una incoherencia tan grande, que si el cristiano va donde la prostituta, entonces evidentemente, al unirse a ella, se desune de Cristo. Porque es que lo uno no va con lo otro. Cuando uno está unido a Cristo y va donde la prostituta, para poderse unir a la prostituta tiene que desunirse a Cristo a quien está unido. Se da un rompimiento. ¿Por qué? Porque entre Cristo y la prostituta no puede haber unión. Por eso, a la pregunta que hace en el versículo 5, tomando pues los miembros de Cristo, los haré miembros de la prostituta. Y contesta él, mi llénito, de ninguna manera. Que eso no suceda nunca. ¿Por qué? Porque no puede suceder que Cristo se convierta en miembro de la prostituta. El versículo dice así. Después, eso te iba a preguntar, después en el versículo 16 va a citar como una palabra de la Escritura desde el Génesis, formarán los dos una sola carne. Y dice, ¿no sabes que el que se va a unir a la prostituta se va a hacer un solo cuerpo con ella? Claro. Pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Claro, él dice, es evidente, es decir, lo anterior que decíamos ahora, cuando un cristiano va donde una prostituta, entonces prácticamente lleva a Cristo donde ella, y eso no puede ser. ¿Y por qué lleva un cristiano a Cristo donde la prostituta cuando va donde ella? Porque, dice él, porque no sabéis que el que se une a la prostituta, hocolómenos tiporni, en soma estin, es un solo cuerpo. Claro, es decir, aquí viene, digámoslo así, la imagen misma de la realización del acto conyugal o de la unión entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen, entonces prácticamente llegan a ser, como dice el Génesis, en el capítulo 2, llegan a ser una sola carne. Pablo utiliza acá, evidentemente, la cita de griega en los 70 del Génesis, y por eso habla de una sola carne. Pero en este caso, una sola carne significa lo mismo que un solo cuerpo. Hombre y mujer, cuando se unen, llegan a ser, en su unión, una sola realidad en la unión manifiesta de ellos y también en el Hijo, que puede salir de su unión. Exacto, como si fuera para la procreación. Exactamente. Esa es la realidad del Génesis. En el fondo, cuando el Génesis emplea o interpreta la unión conyugal entre hombre y mujer, es decir, el amor humano, está estableciendo lo que podríamos llamar una etiología del eros humano, es decir, una explicación de la razón de ser del amor. ¿Cuál es la razón y la causa del amor? La razón y la causa del amor es precisamente que el hombre y la mujer son originalmente una misma realidad y por tanto entonces el sexo, es decir, el eros, que los hace unir, los hace reencontrar a ellos mismos en su unión la unidad que originalmente son, que se manifiesta, por ejemplo, en el nuevo ser humano que nace de la realidad de la unión entre hombre y mujer. En esa forma explica un autor protestante o evangélico muy famoso, se llama Gerhard von Rad, como etiología del amor, este episodio del Génesis. En todo caso, otra cosa, es decir, paralelamente ocurre lo mismo cuando uno se une a Jesucristo. Cuando uno se une a la prostituta, uno se hace un solo cuerpo con ella, o una sola carne con ella. Aún más, la misma imagen, llamémosla material, intuitiva, de un acto sexual entre hombre y mujer, así lo demuestra. Él entra en ella y ella entra en él. Es decir, prácticamente quedan
unidos, en una unión, digámoslo así, íntima, profunda. Es la más profunda e íntima unión que puede darse entre dos seres humanos. Es la unión, llamémosla, en el amor. En este caso, pues, evidentemente no hay ese amor, porque se trata de la prostituta. Pues bien, dice el versículo 17, pero el que se une al Señor en Nefmaestin es un solo espíritu. Cuando uno, entonces por la fe, por el bautismo, se une a Jesucristo, entonces el espíritu de Él se hace o cobija también a uno, lo cobija también a uno, lo abarca, lo invade, lo llena, y de esa manera el espíritu de Él se convierte en espíritu de uno, y de esa manera el carácter filial de Él frente a Dios el Padre se comunica también a uno, y uno empieza a ser también para Dios un hijo. Ustedes ven la intimidad de la unión que por la fe se da entre el Señor y el creyente. Pero el ahí está atacando directamente Pablo el mirar en forma dualística del hombre, de los gnósticos. Está diciendo, y si el Señor se une en un solo espíritu con Él, es para ser cuerpo y espíritu una misma cosa. Exactamente. Y ser instrumento de su salvación, y que su cuerpo le sirva como instrumento de salvación. Es decir, cuando uno cree en el Señor, el Espíritu del Señor lo invade a uno todo. Es decir, no simplemente llena, podríamos decir, el alma, sino que lo llena a uno todo. Es decir, uno enteramente. Empleemos la terminología tradicional de la antropología cristiana. En cuerpo y alma uno queda unido al Señor. El Espíritu del Señor prácticamente llena mi persona y mi realidad corporal se identifican. Mis pies pertenecen a mi persona y mis manos y mi cabeza y mi ser entero. Todo yo me convierto con el Señor en un solo espíritu, en cuanto que el Espíritu del Señor me llena a mí enteramente. Más adelante Pablo explicará esto diciendo que somos templos del Espíritu Santo, que somos el santuario del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero aquí dice algo como muy claro, eso sí es muy claro: huid de la fornicación. Sí, claro. Cualquier pecado que el hombre cometa queda fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que recibís de Dios y reside en vosotros, de modo que no os pertenecéis? Sí, pues yo creo que esta última parte también es muy rica. Ay, sí. Y lastimosamente se nos está ya acabando el tiempo se nos acabó. Simplemente leamos la primera partecita del versículo 18, cuando Pablo dice, Fevjete timpornian, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Es decir, la fornicación pues no es como los corintios pensaban, algo accidental, algo que finalmente no afecta a mi yo, algo que finalmente no me toca íntimamente. La fornicación toca mi cuerpo, y al tocar mi cuerpo, toca mi persona. Y al tocar mi cuerpo y mi persona, entonces toca a Cristo que está en mí, del cual yo soy miembro. Y entonces es incompaginable que yo sea uno, un cuerpo o una carne con la prostituta, y que también sea un espíritu con el Señor. Si yo me uno a la prostituta, entonces quedo separado del Señor, irremediablemente separado de Él. Lo que Pablo dice. De ahí, por tanto, la tremenda seriedad que los temas sexuales tienen desde Pablo en el cristianismo, por la forma como Pablo entiende ese tema. De ahí que ustedes, después de ese huir de la fornicación, este es un principio que desde pequeñito nos han enseñado, siempre nos han indicado en la iglesia que tenemos que tener un comportamiento sexual auténtico, coherente con nuestra fe. Yo creo que hoy en este estudio de San Pablo pues hemos podido comprender un poco más la razón de todo aquello que nos han enseñado. Ustedes saben que estamos en un tema, digamos, particularmente difícil, un tema donde en general pues hombres y mujeres hoy en día tenemos tantísimas tentaciones y tantísimas dificultades. Pero es bueno escuchar la experiencia de este hombre Pablo, que en los comienzos del cristianismo estaba trazando derroteros y caminos que hoy en día pues no deben quedar simplemente vacíos, desuetos, obsoletos, como en algunos puntos pues en algunos ambientes se puede pensar.
Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el Padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.